Hemos empezado una serie sobre la fe. ¿Qué sucede cuando tenemos fe? Vimos el domingo pasado que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice clarito. Sin fe, imposible agradar a Dios. Y vimos el domingo pasado que fe es ver la vida como Dios la ve. Que fe es ver las cosas como Dios dice que las veamos. Vimos el domingo pasado que fe es pensar como Dios piensa las cosas y nos las revela en su santa y divina palabra. Y vimos que para eso es muy necesario que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, que Dios abra los ojos de nuestro corazón, para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve. Y por eso hicimos una oración, les invité a orar, una oración bíblica, y les pedí de favor, órela toda la semana. ¿Cuánto lo hicieron? Dos nomás. Vimos que esa oración es bíblica y como ejemplo vimos el ejemplo de la madre de los árabes. Aquella señora que fue sierva de Sara. Abraham y Sara no tenían hijos. La promesa no se cumplía, la promesa de Dios. Sara le dice a Abraham: acuéstate, ten relaciones con mi sierva y ahí vas a tener el hijo que quieres. Así pasó. Y llegó Ismael, y creció Ismael, y se cumple la promesa de Dios, y Sara tiene el hijo prometido por Dios. Pero Agar se burlaba de Sara, le hacía la vida difícil, la criticaba, no la veía bien, no le hablaba bien. Ismael peleaba, golpeaba, lastimaba a su hermano. Y un día Sara, molesta otra vez, le dice a Abraham: córrela, no la quiero en mi casa. Así lo hizo, le dio comida para un viaje, le dio agua, pero la comida y el agua un día se acabaron. Y en medio del desierto, con mucho calor, arenas, sin comida, sin agua, dice que ella se retiró como 100 metros para no ver morir a su hijo. Pero ahí clamó a Dios, oró a Dios. Y dice que Dios abrió sus ojos. Dios dice que abrió sus ojos. Eso
Lo encuentra usted en el libro de Génesis, capítulo 21. Dice que Dios abrió sus ojos. Entonces vio un pozo de agua cristalina. Bebieron agua, se refrescaron, volvieron a la vida. Dios abrió sus ojos. Y el punto es ese. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para ver las cosas como Dios las ve con fe, para ver las cosas como Dios dice por la fe. Entonces quiero en esta mañana, les recuerdo dónde está la oración que les dije, Efesios 1:18. Y quiero en esta mañana invitarles a que oremos esa oración. Pero quiero invitarles, si son tan amables, vamos a orar esta oración. Pero vamos a ponerle el pronombre personal. Póngale el pronombre personal. ¿Me da el texto, por favor, hermano Gerson? Y vamos a ponerle el pronombre personal. Efesios 1:18, hermano, por favor, para que los hermanos lo vean, o búsquenlo en su Biblia, si trajo Biblia, y haga suya esa oración, que sea una oración sentida, que sea una oración con fe, que sea una oración que usted quiera eso, pues, que usted lo desee. Pero vamos a ponerle el pronombre personal. Le ayudo si quiere repetir después de mí. Ilumina los ojos, todo fuerte por favor. Ilumina los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a la que he sido llamado y cuál la riqueza de su herencia para mí. Gloria al Señor. Ilumina los ojos de mi entendimiento para que podamos ver. De lo contrario nos va a pasar lo de Agar. Hasta que Dios iluminó sus ojos, vio el pozo. Tal vez usted diga, pero ¿cómo? ¿Un pozo se ve? Pues ve, Agar no lo vio. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver la segunda parte de este mensaje y quiero darles 5 cosas que suceden cuando no vemos la vida con los ojos de Dios. 5 cosas que suceden, 5 cosas que pasan cuando no vemos la vida con fe, cuando no vemos la vida con los ojos de la fe, cuando no creemos a lo que Dios dice. 5 cosas que pasan, 5 cosas negativas. Y después les voy a dar 6 cosas que suceden cuando usted ve como Dios ve. ¿Se acuerdan cuál fue el pasaje de base hace 8 días? ¿Quién se acuerda? ¿No? Muy bien. Qué bueno que pregunté para volvérselo a dar. Libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Hace 8 días leímos del 19 al 33. Números 13 y 14. Abra su Biblia en Números 13 y 14. Vimos hace 8 días que Moisés escoge 12 hombres, 12 líderes, 12 espías para ir a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán.
12. 10 no vieron las cosas como Dios decía. 10 no le creyeron a Dios. Solo 2, Josué y Caleb. De esos 10 se pierden en la historia. No sabemos nada de ellos hoy, por su duda, por su incredulidad. Esos 10 contaminaron a 2 millones de gentes, a toda la nación de Israel. Y por eso vagan en el desierto por 40 años. Un viaje que pudieron haberlo hecho en 12 días. Entonces, vamos a ver 5 cosas que pasan cuando no vemos las cosas como Dios nos dice. Cuando usted las ve con temor, o cuando usted las ve con sus propios ojitos. Por eso hay que orar: ilumina los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa. ¿Qué? ¿Ya se le olvidó? ¿Qué? 5 cosas que pasan. Muy bien. Vamos a estar entonces dije Números 13 y Números 14. Mire, en primer lugar, la primera cosa que sucede cuando no vemos las cosas como Dios dice que son, cuando vemos las cosas con nuestros propios ojos o con nuestra propia manera de pensar, la primera cosa que pasa es que, mire, exageramos las dificultades. Exageramos las dificultades. Entonces de repente usted dice: este problema que tengo me está matando. Si usted supiera, pastor, qué problemón tengo. Mire, versículos 27 y 28 de Números 13, por favor, hermanos de cabina. 27 y 28. Dice que el informe que le dieron a Moisés fue este: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. En verdad el país es sobreabundante, una tierra buenísima, leche y miel. Y aquí está la clase de frutos que allí se producen. Pero, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes, fortificadas. Hasta vimos allí gigantes. Exageraron las cosas. ¿No es cierto que eso nos pasa? Muchas veces tenemos un problema y lo hacemos más grande. Y muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Dios hizo muchos milagros poderosos, grandes, portentos. Usó plagas con Egipto para sacar con poder de Egipto al pueblo de Israel. Pero ahora
ese pueblo es muy poderoso, no vamos a poder conquistar la tierra. Las ciudades están bien fortificadas, no vamos a poder. Hasta hay gigantes. Exageraron. Mire, Dios había liberado a Israel del hombre más poderoso del mundo de aquel entonces, Faraón. Se les olvidó. Dios les había abierto los ojos. Hermanos, qué fácil es olvidar las bendiciones, la protección, el cuidado que Dios nos ha dado y nos llenamos de temor. Muy fácil. Por eso tenemos tener cuidado. Mire versículos 31 al 33 de Números 23, 13. Dice que los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. O sea, Josué y Caleb. Ellos le creyeron a Dios. Ellos sabían que la palabra de Dios se iba a cumplir, etc. No podemos ir contra ellos. Les dijeron, son más fuertes que nosotros. Son más fuertes que nosotros. Olvidaron que Dios estaba con ellos. Entonces, mire lo que pasa. Versículo 14, versículo 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Entonces comenzaron a divulgar. Chisme, una mala noticia, mire cómo corre. ¿Cómo corre? ¿Qué divulgaron? Dijeron, la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Exageraron el problema. Cuando no vemos las cosas como Dios las ve, cuando olvidamos, cuando no le creemos a Dios, es lo que pasa, hermanos. Vea usted, y mire el versículo 33, versículo 30, hasta había gigantes. Y al lado de ellos, dice, nos sentíamos como saltamontes, como chapulines. Están exagerando y olvidándose. Eso es lo que pasa cuando no dejamos que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento como lo hizo con Agar. Cuando vemos las cosas con sus propios ojitos. Cuando piensa nada más con su mente y se olvida del poder, de la misericordia, del favor, de cómo Dios ha estado con usted y cómo Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé.
Un informe negativo de la mayoría echó a perder a todo el pueblo. La gente, ¿verdad?, casi no confía en las minorías, ¿verdad? Entonces las actitudes negativas, las palabras negativas son contagiosas, desaniman. Tenga cuidado. Por eso ore, que Dios le ayude a ver las cosas como Dios las ve, como Dios dice. Amén, hermanos. ¿Me están entendiendo? Esto es importantísimo, Yo no quiero que usted cometa los mismos errores que cometió ese pueblo. Por eso estoy enseñándole con amor toda esta revelación que Dios nos ha dado. En segundo lugar, el pueblo subestimó. Mire, y lo mismo nos pasa a nosotros. Subestimamos nuestras habilidades. Subestimamos nuestras habilidades. ¿Ha oído usted de repente que alguien dice, es que yo no soy bueno para eso? ¿Ha oído? Yo no soy bueno para eso. O muchas veces, ¿verdad?, subestimamos nuestras habilidades. En el versículo 33 dice, hasta había gigantes. Y al lado de ellos nos sentíamos, fíjese cómo se sintieron. ¿Cómo qué? Como chapulines, como saltamontes. ¿Cómo? Hijos de Dios, pueblo de Dios. Vea lo que pasa. ¿Ya vieron lo que ellos percibieron? Mira, en el versículo 33 clarito se ve lo que ellos percibieron. ¿Quiénes dijeron que habían gigantes? ¿Quién les informó que habían gigantes? Ellos lo percibieron. Ellos ni siquiera sabían cómo los veía el enemigo o los habitantes de esa tierra. Ellos no sabían cómo los veían, no sabían. Ellos lo perciben así. Lo perciben así. O sea, ellos cambiaron la perspectiva. Y hermanos y hermanas, lo mismo pasa con nosotros. Cuando vemos la vida a través de nuestros miedos, cuando vemos la vida a través de nuestros temores, pasa lo mismo. Perdemos la perspectiva. Por eso es importante ver las cosas como Dios dice que son. Ver las cosas como Dios declara que son. Por eso es importante tener fe. Si seguimos viendo la vida a través de nuestros ojos, de nuestra manera de pensar, o seguimos viendo la vida a través de nuestros miedos o a través de nuestros temores, Número 3. En 14:1, mire lo que pasa. Números 14:1, ahí estamos.
Dice que toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así lo hizo. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche, toda la comunidad, todo el pueblo de Israel, llorando a gritos. Y así lo hizo, dice, toda la noche. Qué terrible, ¿verdad? Toda la noche. O sea, ¿qué experimentaron? Desánimo. Una cosa lo llevó al otro y ahora están desanimados, bien desanimados. Todos están totalmente contagiados. Mire, esa psicosis colectiva que le llaman son peligrosas. Y eso pasa cuando no se tiene la fe para ver las cosas como Dios dice que son. Por eso es importante que usted le pida a Dios y crea y espere y haga la oración de Efesios 1:18 y póngale el pronombre personal: alumbra mis ojos, Señor. Haga la suya. Se desanimaron. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado cuando subestimamos nuestra habilidad? Nadie me va a oír, nadie me va a creer, nadie me apoya, no tengo, no gano lo suficiente, en tanta cosa, ¿no? Número 4. Mire, en Números 14:2, mire lo que pasó. Y aquí está el 4. Dice que sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso hubiéramos muerto aquí, en el desierto. Y se quejaban. ¿Qué pasa? Miren cuántas veces nosotros empezamos a quejarnos de nuestra vida, a quejarnos, como dicen otros, de nuestra suerte, a quejarnos y a quejarnos. ¿Ve usted? Sus voces se elevaron en contra, en una gran protesta contra Moisés y Aarón. O sea, estaban descontentos. ¿Cuántas veces estamos nosotros descontentos? Están criticando a Moisés y a Aarón. La gente criticona siempre es muy insegura y critica. Y critica porque son inseguros. No sé si usted conoce a alguien así. Pero eso pasa cuando no estamos viendo las cosas como Dios las ve.
Eso pasa cuando vemos las cosas a través de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros juicios, de nuestras inseguridades, y no como Dios quiere que las veamos. Y número 5, Números 14:3, mire lo que pasó. Pero antes, en ese 4, quiero que vean otra cosa. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso en el desierto, aquí en el desierto. Miren, ¿cuántos hermanos, verdad? Que empiezan a tener luchas, pruebas, sufren de inseguridad, de falta de fe, han regresado al mundo, han dejado la palabra, han dejado la iglesia, han dejado al Señor. Y así estaba ese pueblo. ¿Por qué no morimos en Egipto? ¿Por qué insististe, Moisés y Aarón, en que dejáramos Egipto? ¿Por qué no morimos aquí en el desierto? Eso pasa cuando dejamos de ver las cosas como Dios las ve. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros veamos como Dios ve las cosas. Dice, y se quejaban. Queja y queja y queja. En lugar de haberle dado gracias a Dios, en lugar de creerle a Dios, en lugar de decirle vamos, como dice Josué, como dice Dios nos va a dar, Dios nos va a respaldar, Dios está con nosotros. Quiero al Señor que usted se anime y aprenda. No es solo pedirlo en oración, tiene usted que ser intencional, tiene usted que aprender, tiene usted que dar pasos de fe. Vea las cosas como Dios las ve, por la fe. Vea las cosas como Dios dice. Dios les había dicho, yo les he entregado. Y para que se animen, vayan a ver esa tierra. Y regresan con un racimo de uvas que tuvo que ser cargado por 2 hombres, de pesado, de grande, de hermoso que estaba. Pero como no miraban como Dios ve, quejas y quejas y quejas. 5 y último, 14:2, no, 14:3 creo. 5 y último, 14:3. Mire lo que pasa. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esa tierra? Solo para que muramos. Y a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor regresar a Egipto? ¿Cuál es el 5? Todo aquello que pasa, nos rendimos y culpamos a Dios. Número 5. Nos rendimos. ¿Culpamos a Dios o culpamos a alguien? Muy fácil echarle la culpa al pastor, ¿verdad? El pastor tiene la culpa. El pastor no enseña bien. El pastor puro regaña.
Echaban la culpa a alguien. Esta gente, número 5, se rindió y están culpando a Dios. Y fíjense, siembran la posibilidad. ¿No será mejor que regresemos a Egipto? ¿Se les había olvidado el milagro del Mar Rojo, como Dios lo divide? ¿Cómo Dios había vencido enemigos en el camino? Y hermanos, eso es peligroso, porque hay implicaciones. Esa gente, o cuando hacemos lo que ellos hicieron y culpamos a Dios, estamos pensando y estamos creyendo que sabemos más que Dios. Mire por qué Dios tuvo que 40 años, toda esa generación, hasta que toda esa generación murió, 40 años. Solo Josué y Caleb y sus familias entraron. Y la nueva generación que surgió, los hijos, porque no vieron las cosas como Dios decía que eran, porque vieron las cosas a través de sus miedos, a través de sus temores. Miedos van a haber, temores van a haber, riesgos van a haber, pero usted y yo debemos aprender a ver las cosas como Dios dice. En esta iglesia, en Rocafuerte, tantos milagros que Dios nos ha hecho, hermanos. Debieran de ser de mucha ayuda. Usted que acaba de llegar, pregúntele al hermano Cecilio, él testigo de muchos milagros aquí. Hermano Carlos Cheles, testigo de muchos milagros aquí. Rebe, yo creo que tú también eres testigo de muchos milagros aquí. Otros han llegado después. Aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Ahora, dicen los que dicen que saben, que vemos las cosas como nosotros creemos que son, no como son. Fíjate qué interesante. Vemos las cosas como nos parece que son, no como realmente son. Entonces, un repasito rápido para concluir. Mire, número 1, cuidado, cuando no vemos como Dios ve, exageramos las dificultades, las hacemos más grandes, las magnificamos. Número 2, subestimamos nuestras habilidades. Dios les había dicho al pueblo, van a conquistar. Ustedes pueden conquistar. Esa tierra es de ustedes. Se subestimaron. Parecemos chapulines. No eran chapulines. Subestimamos nuestras habilidades. Número 3, nos desanimamos. Todo el pueblo se desanimó por el informe negativo. Número 4, empezamos a quejarnos. Empezamos a quejarnos de nuestra vida.
Empezamos a quejarnos de nuestra familia. Empezamos a quejarnos. Y número 5, nos rendimos y culpamos a Dios. El pueblo dijo, es mejor pensar en que hay que regresar a Egipto. Es mucho mejor. Por eso hay que orar, pidiéndole al Señor que ilumine los ojos para que tengamos la fe como Agar. Y cuando Dios abrió sus ojos, fíjese, se estaba muriendo y estaba dejando morir a su hijo que amaba, y allí estaba el pozo de agua. Nunca lo vio. ¿Cuántas veces el Señor ya nos proveyó la solución y no la vemos? Por lo que ya les expliqué. Espero esté aprendiendo. Y en la próxima entrega le voy a dar 5 cosas que suceden. 5 cosas que suceden cuando vemos como Dios ve. 5 cosas que suceden cuando vemos con fe. 5 cosas que suceden cuando le creemos a Dios. No se lo pierda. Si el Señor permite y estamos con salud y no viene antes, próximo domingo se las doy. Porque yo quiero que usted sea un hombre de fe, una mujer de fe, y no cometa todas esas barbaridades que cometió el pueblo de Israel. Como dice Corintios y Romanos, estas cosas se escribieron para nosotros, para que aprendamos. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor. Confírmala y sobre todo ilumina, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las cosas como tú las ves. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.